Evidentemente, los hechos históricos en nuestro país siempre tienen una fascinación particular cuando uno puede, como en este caso, tener invitados que nos pueden detallar exactamente el contenido de un libro llamado Selmar Michelini, Razones de una conducta, acción y pensamiento, que tiene la coordinación de Gerardo Caetano, pero que expone el fruto de los trabajos, de las reflexiones que fueron presentadas en el seminario del que hace algún tiempo atrás habíamos hablado. Recuerdan ustedes, Selmar Michelini, Acción Política y Pensamiento. Un libro del que vamos a estar hablando, obviamente, a partir de este momento con Cecilia y con Felipe Michelini, a partir de cómo cómo se seleccionaron estos textos y qué es lo que los lectores vamos a encontrar en esta selección, en esta coordinación realizada por Gerardo Caetano. Primero que nada, la bienvenida y el agradecimiento por estar presentes hoy en Arriba Gente. No, gracias. Como siempre, por recibirnos. La verdad que sí. Bueno, razones de una conducta, acción y pensamiento. Esto tiene que ver con lo que decíamos recién fue el seminario y a partir de allí ya surgió la idea de realizar una selección de todo eso y decir esto tiene que terminar en una publicación. Sí, el origen en realidad fue las dos cosas juntas. O sea, en realidad nosotros el año pasado hicimos una agenda en la Fundación Selmar Michelini muy importante, que fue la agenda Ellos en Nosotros 40 años, con motivo de los 40 años del asesinato de Selmar, de Toba, Willy, Rosario, y la desaparición de Manuel Liberov, y en ellos a todas las víctimas. Y bueno, ya saben que fue una agenda llena de contenido, llena de homenaje, pero también de alegría, o sea, en la clave que siempre la Fundación y la familia Michelini se ha planteado abordar este tema. Y hicimos un homenaje individual a cada uno de ellos, y en el caso de Selmar nos pareció que era importante, que era el momento de abordar la parte de su pensamiento, porque de Selmar siempre se habla de la parte, bueno, más parlamentaria, más de político, más de su oratoria, y no se habla del pensamiento, que sí lo tuvo y que nos parecía que era el momento de abordarlo. Entonces nos lo planteamos en dos instancias. Una era un seminario donde las mismas personas, son las mismas, abordaran el tema, y luego de ese seminario surgiera este libro. Gerardo Caetano fue a quien fuimos a consultar con esta idea. Fue muy emocionante porque Gerardo se lo puso al hombro, no solamente me quiso aconsejar, sino que dijo, lo hago contigo, lo hacemos juntos. Y creo que acertadamente, vamos a ver qué le parece a Felipe, Gerardo planteó no hacerlo solo con académicos o investigadores, que era un poco la idea nuestra, sino que sumar otras personas, entre ellos algunos de sus hijos, pero también correligionarios o personas que conocieron a Selmar o que tenían una óptica más vivencial, siempre del lado del pensamiento. Lo que pasa es que es pensamiento y acción, porque en Selmar no se puede separar. Claro. Su pensamiento y acción está junto. Entonces, bueno, Razones de una conducta es un título que propuso Felipe. Y, pero bueno, está bien lo que decía Cecilia en cuanto a que se conoce el lado político, el accionar político de Selmar Michelini, pero tal vez en este caso el trabajo lo que busca es ahondar y profundizar sobre el pensamiento de Selmar Michelini. Y entonces, Felipe, sobre esa base, ¿cuál es el legado que ha dejado desde esa perspectiva del pensamiento? Bueno, yo creo que ha sido muy oportuno, porque además creo que el libro sale a luz en un momento muy importante de la vida nacional, que es el inicio de este siglo XXI, en lo cual yo creo que la política está cuestionada en cierta forma. Sí. Entonces, en ese sentido, como decía Felipe Monestier en la presentación, releer este libro y seguir la trayectoria e identificar las bases de su pensamiento más profundas, más allá de lo que generalmente se señala, que es la última época de su actuación parlamentaria, en un momento muy difícil de la vida nacional, o el discurso del Tribunal Russell como un acto de resistencia y de entrega, de tratamiento político. Yo creo que va en la misma acción. Josefina Pla, en la presentación del libro también,
tomaba algunos sectores del libro y hacía una muy buena presentación. Y Claudio Invernici hizo una pieza bien interesante, de alguna manera combinando sus experiencias personales con la lectura del libro. En mi caso, que me referí especialmente al tema de derechos humanos, bueno, como hijo, obviamente era un desafío enorme de intentar, honesta y francamente, identificar si efectivamente su prédica por los derechos humanos y por la plena vigencia de un orden que resaltara la dignidad de la persona, bueno, fue una cuestión de ocasión, de resistencia, de manotazo de abogado en un periodo muy particular del país, o si tenía, y como yo creo que lo demuestro, tenía una consistencia que iba más allá de la coyuntura. Más allá de la coyuntural. Yo resalto, por ejemplo, una pieza periodística de denuncia de la tortura en el año 60. Claro. En el año 60, claro. Cuando además... bastante antes de mucho todo antes se desató luego, ¿no? Exacto, luego. O lo que fue, por ejemplo, su postura, y conjuntamente con legisladores de la entonces 99, pero que conjugó un consenso nacional muy importante sobre la causa armenia y la declaración de, por primera vez en el mundo, de reconocimiento del genocidio armenio. Entonces, me parece que, bueno, más allá de esta parte, y yo ya dejo hablar a Cecilia, si no me lo va a reclamar. No. El domingo en familia va a haber problemas. Exactamente. A mí me parece lo más desafiante de este libro es la convocatoria de historiadores jóvenes. Claro. Que me parece que, bueno, es también un legado, o un homenaje a mi padre, porque él tenía una gran virtud que aquellos que transitan por política no deberían perder nunca, que es el relacionamiento con las nuevas generaciones, que interpelan, que preguntan desde la inocencia, desde el desconocimiento, muchas veces desde la rebeldía, y él tenía esa característica del diálogo permanente. Por lo tanto, la convocatoria de historiadores jóvenes que se interrogan en periodos bien particulares con la disciplina histórica que siempre tiene un paso distante, me parece que es, en definitiva, no solo un libro final, sino es un libro comienzo. Cecilia, como para ir redondeando, los textos, lo que se presenta en el libro, ¿a un periodo de cuánto tiempo en la vida de Selmar estamos hablando? Porque ustedes tienen vivencias. De todo, no, porque no está su infancia. Claro, ¿no? Ahí está. Su infancia no, obviamente, no es biográfico. Pensamiento. Entonces empieza desde que fue universitario. Ahí está, desde sus épocas como estudiante, ¿no? Desde universitario y gremialista en AEBU. Ahí está. Pero sobre todo esos ensayos de investigación que hablaba Felipe son de su vida, empiezan cuando su vida política. Cuando empiezas desde que es legislador ¿no? hasta el final. Y nosotros en la Fundación y otras personas cercanas en estos años veíamos que era necesario capaz que sacarse la duda, porque si bien se resalta públicamente su parte más carismática y que era un excelente orador y que tenía pinta y que era buenísimo, todas esas cosas, mucha gente me decía, y nosotros también, por algo que te voy a contar ahora, que Selmar no solo era eso, que era una persona que le importaba mucho el pensamiento y que era bueno, lo sabíamos también, un lector, era un intelectual en un sentido. Entonces era un desafío decir, bueno, ¿era o no era? Claro. Entonces, él nos decía siempre que pensáramos con cabeza propia. Eso es uno de los legados que nos dejó a los hijos y a la gente próxima a su entorno, sobre todo jóvenes. Hoy no sabemos si lo decía como una forma de decirnos, bueno, a ver, sáquenle un poco al acelerador a ese mundo tan blanco y negro que los jóvenes teníamos, y más en aquellas épocas, o si también estaba mezclado con que él le da mucha importancia a eso. Bueno, se aborda eso también, la parte esa de libre pensador, y también
mucha gente piensa que fue el nexo entre la época dorada de Domingo Arena y su generación. Bueno, también se aborda eso y es importante. Bueno, la recomendación, por sobre todas las cosas, es de Planeta, ¿no? sumergirse. Sí, Claro, de es de Planeta. En este es Selmar Michelini, Razones de una conducta, acción y pensamiento. Reitero, con la coordinación de Gerardo Caetano. Lamentablemente se nos han ido los minutos, había un montón de cosas para preguntar sobre algunos textos y cosas que hay aquí, pero bueno, lo haremos una vez que hayamos tenido la posibilidad de realizar la lectura y agradecerle. Una perfecta excusa para que el lector lo descubra. Exactamente. Bueno, exactamente. Sí, es muy ameno además, a pesar de lo que dice además de lo que dice Felipe, que tiene valor histórico, es muy ameno, Claro. incluso de los historiadores jóvenes. Muy Muchísimas bien. gracias, Gracias, Cecilia, Ted. muchísimas gracias, Felipe. Quédense con nosotros que ya me voy despidiendo de Vero Chevalier en esta mañana, luego del cierre comercial de la entrevista.